Buenas tardes. Ciertamente es un privilegio estar con ustedes una vez más. Es un privilegio compartir la palabra de Dios. Es un privilegio poder llevar a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan la porción que Dios ha diseñado desde la eternidad para compartir en esta hora con su pueblo. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre y lo engrandecemos en esta hora, porque nada somos sin ti y porque tú eres el Dios soberano de toda la creación, de todo lo que existe, de todo lo visible y lo invisible. Tú eres Dios. Gracias porque no duerme, no descansa y no desmaya el que guarda a Israel. Gracias porque por medio de tu Espíritu podemos acercarnos a ti, a tu palabra y sacar de ella tesoros nuevos a cada instante de nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu es nuestro consolador y es el que nos guía en cada momento a un mayor conocimiento, a una mayor dependencia de ti, Señor. Te necesitamos. Hoy más que ayer, te necesitamos. Y a ti clamamos para que en esta hora tu Espíritu abra el entendimiento y alumbre los ojos de cada persona que nos escucha. Que tu palabra corra, fluya y sea prosperada, y en esta hora de vida y salvación, fuerzas y vigor, esperanza y aliento a cada uno de aquellos que las recibamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, confiadamente nos acercamos a ti. Amén. Ciertamente la humanidad está viviendo una situación bastante difícil. Una situación que todos los expertos catalogan de crisis, una crisis a nivel mundial. Muchos de los escépticos nos dicen que es una situación cíclica, que cada 100 años la humanidad ha enfrentado situaciones similares y que la humanidad vuelve y se levanta de estas situaciones y sale airosa y prosigue. Nos citan como ejemplo de ello la peste antonina en el Imperio Romano, nos citan la peste bubónica en la Edad Media, nos citan también la crisis de la gripe española a principios del siglo pasado, y así sucesivamente nos hablan de varias situaciones que la humanidad ha tenido que enfrentar. Y son ciertas, son históricas. Y la historia nos sirve para reflexionar, para aprender de nuestros errores en el mejor de los casos, para aprender a tomar decisiones más sabias y saber manejar situaciones similares. Pero usted sabe cuál es la gran diferencia. La gran diferencia de todas esas crisis que la humanidad ha enfrentado es que en esta ocasión nos toca a usted y a mí, como la humanidad, enfrentar esta crisis. Ni usted ni yo vivimos ninguna de esas otras crisis. La vivió la humanidad de la cual usted y yo somos partes, pero usted y yo en esta época de la historia de la humanidad somos los que estamos enfrentando esta crisis. Entonces, nuestro consuelo no es que la humanidad superó esas crisis anteriores, esas plagas anteriores. Nuestro consuelo tiene que ser algo sólido y efectivo que verdaderamente nos lleve a nosotros como seres humanos individuales y colectivos a poder descansar en una esperanza inmutable e inalterable. Pero hablando de crisis, siempre me gusta ir a los diccionarios para saber cuál es el significado específico de cada palabra. Y el diccionario nos dice que una crisis es una situación grave y decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Entonces, situación grave y decisiva. Grave porque escapa al manejo cotidiano de nuestros recursos y de nuestras capacidades. Grave porque trae decisión sobre el manejo cotidiano de nuestras circunstancias, pero más aún porque pone en peligro ¿el qué? El desarrollo de un asunto o de un proceso. Y acontece bien al cabo que el peligro o el desarrollo que ha sido puesto en peligro es el desarrollo conjunto de toda la humanidad. Es el desarrollo social, el desarrollo psicológico, el desarrollo emocional, el desarrollo económico, el desarrollo evolutivo de la misma humanidad. Todo el desarrollo de nuestra raza humana, todo el desarrollo de la creación y del planeta mismo ha sido alterado por esta pandemia del COVID-19.
todo el asunto, todo el proceso de la cotidianidad ha sido alterado. Entonces, frente a esa crisis y frente al manejo de esas alteraciones, la humanidad no queda intacta. Las familias no quedan intactas, el individuo no queda intacto, los colectivos no quedan intactos, porque hay una situación que altera y pone en peligro su desarrollo cotidiano. Nosotros tenemos un estudio realizado por la Fundación de Lucha contra el SIDA y las Enfermedades Infecciosas, con la colaboración del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Trias Pujol y del Instituto Catalán de Oncología, el Instituto de Investigación del SIDA Iris Caixa, la Facultad de Medicina de la Universidad Vic y la Facultad de Psicología y Ciencias de la Universidad Abierta de Cataluña. Y a grandes rasgos solamente quiero tomar los elementos concluyentes de este estudio. Este estudio refleja los efectos psicológicos sobre la humanidad de esta pandemia. Son los efectos que usted y yo estamos viviendo, que nuestros familiares, amigos, colegas, compañeros están viviendo. Dice este estudio que entre las alteraciones habituales que más está atravesando la población general figura en primer lugar con casi un 50% la depresión. La situación que estamos viviendo ha llevado al 50% de la humanidad, a casi el 50% de la humanidad, a un estado depresivo, a un estado donde sus emociones son alteradas como consecuencia de la desesperanza, como consecuencia de no saber cuándo va a terminar esto, como consecuencia de no saber cómo enfrentar esto, como consecuencia de la ausencia de una esperanza real. El 50% o casi el 50% de la humanidad al día de hoy está bajo un efecto depresivo. Pero no menor es el efecto de la ansiedad. Dice que el sistema emocional, el sistema nervioso, refleja el sistema mental, refleja una condición de ansiedad múltiple, de ansiedad vasta, una ansiedad que está devorando las interrelaciones, una ansiedad que está devorando la condición del ser humano, una ansiedad que está llevando a los seres humanos a reaccionar de una manera violenta o de una manera depresiva, una ansiedad que escapa al dominio y al control de las circunstancias y sobre todo del temperamento y de las reacciones humanas. Pero también está los síntomas de estrés y también el insomnio, la percepción de soledad y el trastorno de estrés postraumático. Cada una de esas 5 o 6 elementos, condiciones, han afectado a la humanidad por un periodo de varios meses de una manera rampante y en aumento. Cuando se entiende que ya estamos cerca de una esperanza, de una posible vacuna, cuando los picos descienden, vuelven y suben. Pero la situación es que el ser humano queda afectado porque su esperanza es frágil. En el mejor de los casos, cuando se tiene alguna esperanza, es incierta. Nuestros ojos están puestos en las circunstancias, nuestros ojos están puestos en la ciencia, nuestros ojos están puestos en las condiciones económicas, en los paquetes económicos del gobierno, en cómo los ministerios de los diferentes gobiernos van a enfrentar la crisis, pero de manera individual, de manera familiar, de manera colectiva, de manera grupal, de manera social. El ser humano está siendo afectado por una serie de condiciones que lo inhabilita, que lo paraliza, que lo hace sucumbir frente a las circunstancias que los rodean. Y yo me pregunto, ¿cómo reacciona la iglesia frente a esas condiciones? ¿Cómo reacciona el pueblo redimido de Dios? Los que en Él creen, los renovados, los nacidos de nuevo, los que han dado y entregado su vida al gobierno y al señorío de Jesucristo. ¿Cómo nos comportamos, ese colectivo que somos llamados hijos de Dios en medio de toda esta crisis? ¿Reaccionamos igual que aquellos que no tienen esperanza? ¿Reaccionamos igual que los que no han conocido al Dios viviente? Nuestro Señor y Salvador, nuestro Maestro Jesús, en aquel discurso conocido como el discurso del monte de las bienaventuranzas o las bienaventuranzas, en el
capítulo 5 del Evangelio según Mateo, nos dice de manera específica cómo debe reaccionar y cómo debe comportarse el creyente, la iglesia, en medio de esta crisis y en medio de cada circunstancia. Vamos a ver qué dice Mateo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta porción el Señor nos dice, en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 16, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Entonces nos dice cuál es el propósito de ser la sal y de ser la luz. Nos dice, uno, para que salemos, para que preservemos, para que le demos sabor. Dos, para que hagamos lo que hace la luz, alumbremos, iluminemos, permitamos ver a los que necesitan visión. Y tres, de manera conjunta como sal y luz, nos dice para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que la iglesia en este tiempo de crisis, hoy más que nunca, debe salar y debe alumbrar, y debe obrar y ejecutar de tal manera que los hombres vean las buenas obras y como en consecuencia glorifiquen a Dios. Dos elementos más de otro estudio hecho por la encuestadora Ipsos. Dice el doctor Greg Guyasda, vicepresidente del Centro de Ciencias del Comportamiento de Ipsos en los Estados Unidos, dice, creo que un efecto enorme con el que la gente está lidiando es la pérdida de control. Todas las cosas que antes controlábamos sin pensarlo ni siquiera, ahora nos damos cuenta que están limitadas. Y un último comentario de la doctora Laura Rubinstein, profesora adjunta de Medicina Social en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, dice que si los distanciamientos sociales continúan por muchos meses más, la integración a la vida normal podría ser mucho más difícil para las personas. Entonces, dos elementos que se añaden a los que anteriormente vimos son la pérdida de control y la sensación de pérdida de control y el peligro inherente al encerramiento, a la cuarentena, al aislamiento, que es la dificultad que se va produciendo en el ser humano para la reinserción social en lo venidero. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros ser sal y luz de la tierra? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta hora. Y vamos a trabajar sobre el Salmo 121. Y vamos a guardar esta enseñanza con el nombre en medio de la crisis, confiemos y descansemos en Dios. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bendito sea Dios. Ciertamente este salmo es impresionante, es precioso.
Y aunque este salmo es compañero del Salmo 91, para que muchas personas lo tengan abierto en su casa, ahí en la sala, y punto, este salmo es mucho más que un adorno en una Biblia abierta en una casa. Este salmo es la porción que Dios ha traído hoy a nuestras vidas para llevarnos a entender cómo debemos permanecer confiados y descansados en Él en medio de esta crisis. Mientras el mundo sucumbe en depresión, en ansiedad, en incapacidad de control, en desesperanza, Dios nos llama a ser sal y luz de la tierra, a que nuestras obras lleven a los que no conocen a Dios a glorificarle. Pero para ello necesitamos vivir como este salmo nos indica. Este salmo, Salmo 121, dice cántico gradual. Es parte de un conjunto de salmos que van desde el 120 al 134, si no me equivoco. Y estos cánticos graduales eran cantados o entonados por los misioneros y por aquellos que iban a ofrecer sacrificios, los judíos que subían, peregrinos, a ofrecer sacrificios a Jerusalén. De todas partes de Israel, el pueblo de Israel venía a Jerusalén en ciertas fechas específicas del año a celebrar una que otras fiestas en honor a Dios y que Dios le había indicado que celebrasen tras la salida del pueblo de Dios de Egipto. Entonces, este cántico gradual se llama Jehová es tu guardador. Y este concepto estaba firmemente arraigado en el corazón, en el alma y en la mente de todo judío. Y comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes. Es decir, que hay una acción voluntaria de parte del judío. El judío viene de peregrinar desde Samaria, desde Galá, desde cualquier ciudad de Israel, a lo lejos, y tiene que atravesar algunos desiertos. Y sabe que en el desierto le acechan peligros, ladrones, caravanas engañosas, tierras de las cuales tiene que guardarse, situaciones adversas de la noche, del calor, del frío, que se acabe el agua, que se acabe la comida, la provisión. En medio de esas situaciones que sabe que pueden presentarse, el judío decía algo concreto: alzaré mis ojos a los montes. Y entonces se hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el alzar los ojos a los montes es una actitud específica y una acción específica. Es levantar los ojos de las circunstancias que me rodean y ponerlos en el punto más alto que mi vista puede contemplar e identificar. ¿Y por qué en los montes? Porque Jerusalén estaba afirmada sobre un monte, sobre el cual Dios había dicho que era el monte de Dios. ¿Y por qué sobre un monte? Porque en diferentes montes, como el monte Sinaí o el monte Carmelo, el pueblo de Dios tenía registrado en su interior las experiencias de refugio, de protección, de instrucción, de revelación que Dios le había dado. Entonces el pueblo dice, levantaré mis ojos a los montes. Y este monte simboliza la firmeza de su esperanza, la inmutabilidad de su esperanza, de su refugio, de su protección. Y entonces dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí profundiza aún más en su convicción, porque no dice, mi socorro viene de los montes. Dice, mi socorro viene de Jehová, que es tan inconmovible como estos montes, que es tan firme como estos montes, que de hecho es el creador de estos montes. Entonces dice, mi socorro viene de Jehová. Y lo ensalza o lo enlaza aquí con una descripción firme y clara, con una convicción profunda que al día de hoy los sistemas educativos han alterado de las diferentes generaciones. ¿Y cuál es esa convicción? Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El pueblo de Israel no tenía duda alguna de que Jehová Dios es el creador. El pueblo de Israel no tenía conflicto alguno en saber que Dios creó los cielos y la tierra y que en 6 días hizo todo lo que existe. El pueblo de Israel, en un término moderno, es creacionista porque sabe que Dios es el creador.
Tu creador y mi creador. Creador de todo lo que existe y sustentador de nuestra vida. Dios te sustenta y Dios me sustenta. Por Él somos, andamos, existimos y en Él nos movemos. Entonces, sigue diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No solo sabe que aquel que le brinda socorro es firme e inmutable como los montes, sino que sabe también de dónde viene su socorro, su esperanza, su seguridad. No está puesta en la provisión que llevan, en los guardias que llevan, en los turnos de guarda que hacían en el camino. No está puesta en los lugares de refugio. Su confianza y su esperanza está puesta en Dios, creador de los cielos y la tierra. Pueblo de Dios, yo te pregunto hoy, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿En la ciencia? ¿En una vacuna? ¿En tu despensa? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En las medidas del gobierno? ¿Dónde está puesta tu esperanza y mi esperanza? ¿Dónde está puesta la esperanza del pueblo de Dios llamado a ser sal y luz en medio de esta crisis? Entonces, no solamente porque Jehová Dios es el creador, el pueblo permanecía seguro, sino porque sabía también las acciones que su Dios tomaría en favor de ellos como pueblo y el carácter y el comportamiento de Dios. Entonces dice, no dará tu pie al resbaladero. Lo primero es que el pueblo sabe que Dios no va a permitir que el pueblo resbale. Dios es el que le guarda. Dios es el que me guarda. Claro está, Dios marca el camino, yo sigo su camino, yo sigo sus sendas. Entonces en esas sendas y en ese camino, con los límites que Él ha puesto, hay seguridad. Y si yo permanezco en Él, Dios no va a permitir que yo resbale, tropiece o caiga. Solo hay deslizamiento, solo hay tropiezo, solo hay caída cuando yo transgredo los límites que por amor, para mi propia seguridad, Dios en su sabiduría y amor eterno ha puesto en el camino que Él ha trazado. Entonces el pueblo se dice a sí mismo, Dios no permitirá que mi pie resbale. Entonces sigue diciendo cuál es el comportamiento de ese Dios creador, supremo, eterno, que me ama de tal manera que no va a permitir que yo resbale. Y dice, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y eso es fundamental, amigo y amiga que nos escuchas, hermano que nos escucha. Es fundamental la porción de este versículo. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. ¿Quién? El que guarda a Israel. Ahí hay tres elementos que queremos tocar y dilucidar. Uno, la convicción del pueblo de que su guardador no se duerme. La convicción del pueblo de que no se adormece. ¿Por qué? Porque en una condición de cuando mi guardador se duerme, cuando el guardián se duerme, eso no nos pasa en República Dominicana, los guardianes no se duermen ni los guachimanes se duermen, ¿verdad? Pero bueno, en algunos lugares sí sucede. Sin embargo, el pueblo de Israel sabía que su guardador no dormía, no desmayaba y no se adormecía. Estaba siempre firme, velante. Siempre estaba en una actitud de guarda, estete, firme, para preservar, guardar, proteger, proveer, defender a Israel. El tercer elemento, el que guarda a Israel. Y esto es precioso. ¿Por qué? Porque ¿quién es Israel? Israel es el pueblo escogido de Dios. La palabra nos revela que ellos se sabían el linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es transmutado su nombre y cambiado por el de Israel. Y los 12 hijos de Israel engendran las 12 tribus de Israel. Israel se sabía el pueblo de Dios, linaje escogido. Israel se sabía perteneciente al Dios vivo. Israel sabía que como pueblo de Dios tenía un guardador. Y yo te pregunto, iglesia, ¿tú y yo no sabemos pueblo de Dios?
Tú y yo nos sabemos comprados, adquiridos a precio de sangre. Tú y yo vivimos conscientes de saber que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos trajo de tiniebla a luz admirable. Tenemos nuestra identidad de pueblo de Dios clara, firme, de saber que no duerme, que no desmaya, que no descansa, el que nos guarda como pueblo de Dios. Hoy, iglesia, vivimos convencidos y agradecidos de que somos el pueblo de Dios en medio de la crisis. Está nuestra convicción firmemente arraigada en que no duerme, no descansa y no desmaya el que guarda a Israel. Creemos tú y yo que aún a pesar de la infidelidad de nuestra nación, que aún a pesar de los pecados de nuestra nación, de la corrupción, del robo, de la violencia, de la maledicencia, de la mentira, del engaño, de los pecados que se ven rampantes, creemos tú y yo que no duerme, ni desmaya, ni descansa el que guarda a República Dominicana. Creemos tú y yo que hace algún sentido el que cada día a las 6 de la mañana se enarbole el pabellón tricolor que declara Dios, patria y libertad. Creemos que tiene algún efecto que cada mañana se entone esa declaración de que República Dominicana pertenece a Dios. ¿Dónde está, iglesia, nuestra esperanza? ¿Cómo reaccionamos en medio de la crisis, iglesia? ¿En ansiedad, en depresión, en tristeza, en angustia, en desesperación? ¿Dónde tenemos puesto nuestros ojos? ¿En las circunstancias o en aquellos montes que nos recuerdan que no duerme, ni desmaya, ni descansa, que es inalterable, que es inmovible, que es inconmovible el que guarda a Israel? Entonces sigue diciendo: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y revela allí un conocimiento de aquel peregrino que va atravesando el desierto. Un desierto candente, por menos caluroso que sea cualquier desierto, es un desierto. Es un lugar árido, es un lugar caliente, es un lugar difícil de atravesar. Es un lugar donde los sentidos se diluyen, donde las provisiones se acaban, donde no hay recursos externos. Y encima de eso, el sol sobre ti. Pero también en el desierto, el frío en las noches es intenso. Y lo simboliza la luna en medio de la noche. Y los salmistas recuerdan y declaran: no te fatigará el sol de día, ni la luna de noche, porque Jehová es tu guardador y es tu sombra a tu mano derecha. Y sigue diciendo: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El versículo 7 nos dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Aquí hay dos elementos que Dios guarda. Nos guardará de todo mal como ser completo, como ser integral, espíritu, alma y cuerpo, pero hace un hincapié en un segundo elemento: Él guardará tu alma. Guardará el cuerpo de toda plaga, guardará el cuerpo de toda necesidad, guardará el cuerpo de toda maldad, aun y cuando Dios permitiere que la enfermedad tocare tu vida, Él te guardará. Y aun cuando Dios permitiere que la muerte te haga partir de esta tierra, hay una segunda promesa que dice: Él guardará tu alma. Y es que la confianza de la iglesia, la confianza del creyente no está solo en esta tierra. Trasciende lo físico, trasciende lo terrenal, trasciende a lo eterno, a lo imperecedero. Como dice la palabra del padre Abraham, tenía puestas sus ojos en una patria venidera, porque de haberlos tenido puesto en la patria que dejó, había tenido tiempo de devolverse, pero él se sabía peregrino y extranjero en esta tierra. Iglesia, ¿estamos tú y yo aferrados solo a lo terrenal?
¿O también tenemos nuestros ojos puestos en la Jerusalén celestial, en la vida eterna, en el reino de Dios, en que somos peregrinos y extranjeros y trascendemos cualquier circunstancia y condición? Descansamos sabiendo que el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, de los montes y de todo lo que en ella hay, el guardador de Israel, el guardador de la iglesia, guarda nuestras vidas y aún más, guardará nuestra alma. Dice la palabra, guardará tu depósito para aquel día. Ellos permanecían caminando, ascendiendo hacia Jerusalén. Y mientras ellos estuvieran en el camino diseñado por Dios para ir a ofrendar y darles sacrificio de adoración, de alabanza, de gratitud al Dios que los había preservado como nación, Dios dice, yo guardaré tu alma, yo te guardaré de todo mal. Dios ha diseñado un camino, iglesia. Dios ha dado leyes, ha dado normas. Y si nosotros permanecemos en su camino, Él nos librará, Él nos guardará de todo mal y más aún, guardará nuestra alma. Y sigue diciendo, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esto es muy precioso porque esto nos asimila a la condición que estamos viviendo ahora. Es una condición de reclusión voluntaria hasta las 7 o hasta las 5 de la noche o de la tarde. A partir de ahí tenemos cuarentena, estado de emergencia. Y nos habla de que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada. De manera puntual. Que cuando tengamos que salir, entonces salimos y Él lo guarda. Pero si nosotros salimos en franca violación al tiempo que estamos viviendo, en imprudencia, en carnalidad, en emocionalidad, en sentimentalismo, cuando nosotros salimos en desobediencia, entonces podremos reclamarle a Dios, ¿por qué no me guardaste? Dios nos ha dado la instrucción para guardarnos. Es un tiempo de crisis, es un tiempo difícil, es un tiempo para permanecer en nuestros hogares buscando su presencia, en comunión con Él. Pero ¿cómo puede la iglesia ser sal y luz? ¿Cómo puede ser la iglesia en medio de esta crisis desarrollar este proceso de identidad que tiene el pueblo de Israel y que refleja en el Salmo 121? ¿Cómo puede la iglesia saber y confiar de dónde viene su socorro, meditar en sus palabras, descansar en la identidad y en el comportamiento de Dios? Hay dos elementos fundamentales y con esto terminamos. El primer elemento en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos lleva a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Y este es el primer elemento de cómo nosotros podemos experimentar la vivencia del pueblo de Dios en el Salmo 121. Y por ende, cómo podemos entonces como iglesia convertirnos en sal y luz de la tierra. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tenemos tú y yo puestos nuestros ojos? Se nos acabó el dinero, se nos acabó la compra, no puedo salir, no tengo con quién dejar a mis familiares más comprometidos, no puedo, esto no sé cuándo. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? La palabra nos exhorta claramente a que nuestros ojos tienen que estar ya no solo en los montes que nos revelan a Dios, sino de una manera más profunda, más clara. En el Nuevo Testamento nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de mi fe. Si mis ojos no permanecen, iglesia, en Cristo Jesús, que es el autor de mi fe no se escribe, mi fe no comienza, mi fe no se desarrolla, porque he quitado mis ojos del autor de mi fe. Pero peor aún, si mis ojos no permanecen en Cristo Jesús,
entonces mi fe no es consumada en el día a día de mi existencia y frente a cada circunstancia, porque Él es el autor y el consumador de mi fe. En Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, mi fe se consuma. La convicción de la autoridad de su palabra, la convicción de quién es Dios, la convicción de que Él me guarda, de que Él me preserva, se consuma en Cristo Jesús por la obra redentora que ya Cristo consumó en la cruz del Calvario, cuando exhaló diciendo: consumado es. Cristo Jesús declaró todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían que hacer para que la humanidad pudiera caminar confiadamente, acercarse confiadamente a Dios en un camino nuevo y vivo. Fue hecho de parte de Dios. Él es el consumador de nuestra fe. Es a través de Él y en Él que podemos permanecer, que podemos acercarnos, que podemos refrescarnos, que podemos nutrirnos, que podemos alimentarnos. Sin Él nuestra fe ni inicia ni se consuma, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Dónde tienes tú puesto hoy tus ojos, iglesia? Amigo que nos escucha, hermano que nos escucha, ¿dónde tienes tú puestos tus ojos? ¿En las circunstancias y en las esperanzas inestables del mundo, que varían, que cambian, que se alteran, que llevan a más del 50% de la humanidad a depresión, a desaliento, a tristeza, a desánimo, a desesperación y angustia? ¿O en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, que nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, no solo para salvación y redención, sino que también resucitó para darnos una esperanza inconmovible para la vida venidera? Y por eso el salmista decía, los salmistas decían: Él guardará tu alma. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y en segundo lugar, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos lleva a un verso conocido en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Nos lo sabemos, lo repetimos, lo cantamos, pero yo me pregunto, ¿lo vivimos? Dos elementos fundamentales: puesto mis ojos en Jesús, no en las noticias, no en las circunstancias. Tú guardarás en completa fe aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En qué medita tu mente en esta hora? ¿En qué medita tu alma en esta hora? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu último pensamiento al acostarte? ¿Cuál es tu primer pensamiento al levantarte? ¿En qué estás meditando? ¿Qué estás rumiando cuando vas a almorzar? La promesa es clara. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué confía el pueblo de Israel? Porque conoce a Dios, porque conoce la naturaleza de Dios, porque ha visto a Dios defenderlo, guardarlo, proveerlo, preservarlos a lo largo de la historia. Porque el mismo Dios que los defendió es el mismo Dios que los protege en el desierto. Entonces ellos saben que no duerme, que no desmaya, que no descansa su guardador, el que guarda a Israel. Confían en Él. Por cuanto confían en Él, pueden descansar pensando y perseverando en el pensamiento en Él. Y al perseverar pensando en aquel en quien confían, aquel en el que ellos confían los guarda en perfecta paz. Mi amigo que hoy nos escuchas, mi amiga que hoy nos escuchas, hermano, hermana, iglesia, no hay forma de estar en paz. No hay forma de desechar la ansiedad, de salir de la depresión, de levantarnos de esta crisis, de que la humanidad se sobreponga en perfecta paz, si no es confiando y meditando en aquel que nos amó tanto, que entregó su vida, se despojó de su gloria, padeció
por ti y por mí, murió para redención de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. La crisis pasará como todas las crisis de la humanidad han pasado. Y la humanidad se levantará una vez más. Pero usted sabe por qué. No por sus propios recursos, sino por la gracia y la misericordia de Dios, que extiende su misericordia y su favor sobre buenos y malos, y hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre buenos y malos. Se levantará en capacidad, porque fue creada y diseñada a imagen y semejanza de Dios, y como vicegobernadora de la creación, tiene facultades que Dios le ha dado para reponerse en resiliación. Pero el hombre neciamente ha dicho: quitemos de nosotros sus cuerdas, hagámoslo nosotros mismos. Y es el mismo engaño desde el principio de la creación, a través del cual la humanidad ha sucumbido. Sus sentidos han sucumbido y han querido ser como Dios. Y a diferencia del pueblo de Dios, llamado a ser sal y luz de la tierra en medio de la crisis y en cualquier circunstancia, para que el mundo vea sus obras y glorifiquen a Dios. A diferencia del pueblo de Dios, aquellos que no creen ni confían en Dios, a quienes Dios llama necios en su corazón, han decidido confiar en ellos mismos. Han decidido confiar en sus recursos, confiar en sus capacidades y poner su confianza en lo alterable, en lo cambiante, en lo vacilante, en lo perecedero. Hoy yo te pregunto, ¿dónde tú tienes puesta tu confianza y tu esperanza? ¿En lo trascendente o en lo intrascendente? ¿En lo perecedero o en lo imperecedero? ¿En tus facultades, capacidades y recursos o en los de la humanidad? ¿O en el Dios creador del cielo y de la tierra, que no duerme, que no descansa, que no desmaya? En aquel que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga en esta tarde, que esta palabra cumpla en tu vida el propósito para el cual ha sido proclamada, propósito de salvación, de reconciliación, de restauración, de fortalecimiento, propósito para gloria y honra del nombre de Jesucristo y para bendición de todo aquel que en él cree. Dios te bendiga. Permíteme orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta hora, porque tu palabra es inalterable e inmutable, y porque en ti encontramos la paz perfecta que nada ni nadie puede brindarnos. En el nombre de Jesús oro para que tú desarraigues de cada uno de los que hoy nos escucha, y aún de aquellos que nos escucharán después por las redes sociales, toda desesperanza, toda tristeza, todo desaliento. Tú desarticules todo espíritu de suicidio, toda intención suicida, toda frustración y todo fracaso, y tú quebrantes y quites de sobre tu pueblo el yugo opresor, desatando en el nombre de Jesús reconciliación, vigor, nuevas fuerzas, esperanza y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.